días, queridos alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una buena semana. Hoy vamos a empezar a trabajar con la guía número 30, que corresponde a la fase 3, semana 18. Como siempre, comenzamos poniendo la fecha en el cuaderno. Today is Monday, October 4th, 2021. Estamos en la clase de English. En esta guía el contenido es Simple Past. Segunda parte, Using Irregular Verbs, usando los verbos irregulares. Como primera actividad vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hablar sobre los hábitos saludables y los no saludables. Dice, con el objetivo de explorar tus conocimientos previos acerca de healthy and unhealthy habits, hábitos saludables y no saludables, trabajaremos en el siguiente ejercicio. Y acá te dan las instructions, ¿verdad? Check the habits you consider healthy and unhealthy. ¿Verdad? Vas a copiar las oraciones en tu cuaderno y vas a escribir H si son hábitos saludables y U si no son, si estos son no saludables, ¿ok? Entonces dice healthy habits versus unhealthy habits. Write H beside the habits you consider healthy and U beside those habits that you consider unhealthy. ¿Ok? Entonces, para saber cuál le vas a poner, si la H o la U, ¿verdad? Tienes que saber qué es lo que dice. Así es que te invito a usar el diccionario, ¿verdad? Te lo voy a leer para que sepamos cómo pronunciar algunas palabras. ¿Ok? Dice, drink at least 8 glasses of water every day. Como este es el ejemplo, han puesto H porque dice tomar al menos 8 vasos de agua cada día es algo saludable, ¿verdad? Y smoke, que es fumar, pues es algo que no es saludable, ¿verdad? Y por eso es que han puesto la U, ¿ok? Bueno, vamos a ver. Clean your bedroom every day. Wash your hands very often. Eat junk food every day. Play computer games all the time. Eat too much candy. Watch TV 10 hours a day. Dancing. Eat fruit and vegetables every day. Sleep well. Exercise every day. Brush your teeth at least 3 times every day. Stay up all night. Drink alcohol. Eat vegetables. Fighting with others. Going to bed very late at night. Okay. Entonces tú vas a decidir ahí si son healthy or unhealthy. ¿Ok? Muy bien, vamos al siguiente ejercicio, perdón, a la presentación, presentation. Acordémonos que acá en esta parte donde nos presentan el tema, ¿verdad? Y en este caso vamos a copiar todo lo del 1.2 en tu cuaderno correctamente. Ojo, no cortar y pegar, ¿verdad? Porque de la manera, o sea, les pido que copien para que así se les quede un poco más el tema que les presentan. ¿Ok? Entonces dice que este es un review of simple past tense with irregular verbs. Pero es un repaso del pasado simple con verbos irregulares. Acordémonos que en la clase, en la guía anterior, hablábamos sobre los verbos regulares y los verbos irregulares. Decíamos que los verbos regulares son todos aquellos que siguen una misma regla y por eso se les llama regulares. ¿Cuál es esa regla? Que van a terminar en ed. Los verbos irregulares, por lo tanto, se les llama irregulares por eso, porque no siguen una regla, ¿verdad? Cada quien, o sea, cada verbo es diferente, ¿ok? Entonces hoy vamos a ver los verbos irregulares. Dice, como tú sabes, el pasado simple con los verbos irregulares tiene afirmativo, negativo y forma interrogativa. Vamos a repasarlos. En las oraciones afirmativas simplemente ponemos el subject, que es el sujeto, en este caso es Michelle, puede ser un nombre, puede ser un pronombre, ¿verdad? Got up es el verbo en pasado, que el verbo en presente es get up, ¿verdad? En pasado es get up. Luego tenemos el complemento, en este caso, at 7 o'clock, ¿verdad? Y luego el time expression in the past, ¿verdad? La expresión de tiempo en el pasado, en este caso, last Monday, el lunes pasado. Entonces dice, Michelle got up at 7 o'clock last Monday, ¿verdad? Michelle se levantó a las 7 en punto el pasado lunes, ¿ok?
Entonces, la forma afirmativa, ¿verdad? Está muy fácil. Dice que también los verbos irregulares en el pasado toman la forma negativa. Ahora, con la forma negativa solamente tienes que acordarte que tenemos que poner el auxiliar, que en este caso ya no va a ser tú porque no estamos en presente, sino que va a ser did, que es el pasado de do, ¿verdad? Vamos a decir did y luego la negación, not. Entonces vamos a decir, siempre ponemos un sujeto, ya sea un nombre o un pronombre, ¿verdad? Luego el auxiliar y la negación, ¿ok? Y luego el verbo, acuérdate que lo vamos a poner al infinitivo, sin conjugar. Y luego el complemento. En este caso dice, Diana didn't study for her exam, ¿verdad? Diana no estudió para su examen, ¿ok? Así es que acordémonos que hay que poner el auxiliar en pasado, la negación y luego el verbo al infinitivo, ¿verdad? Eso es lo que hay que recordar. Muy bien, vamos ahora a la forma interrogativa. And of course, interrogative forms. En la forma interrogativa tenemos preguntas abiertas o WH question, ¿verdad? Este tipo de preguntas se llama pregunta abierta o pregunta WH. ¿Por qué? Porque tú vas a contestar por algo que te preguntan. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Verdad? Esas son las WH questions. O sea, why, who, where, when, how. ¿Ok? Why. ¿Ok? En este caso han utilizado la palabra, la pregunta WH, what, ¿qué? ¿Verdad? Entonces ponemos esa palabra pregunta, la WH, y luego ponemos el auxiliar, ¿verdad? Que en este caso siempre va a ser did, luego el pronombre, el sujeto, y luego el verbo al infinitivo, ¿verdad? O sea, ¿qué acción es por la que estamos preguntando? En este caso, la pregunta dice, what do you do? ¿Qué hiciste tú? ¿Qué hiciste tú? ¿Ok? Ahora, ¿esa es la pregunta abierta o la pregunta WH? ¿Verdad? Ahora vamos a ver la pregunta cerrada. La pregunta cerrada o la pregunta sí o no. ¿Ok? En este caso, fíjate que vamos a poner el auxiliar como primera palabra. Ahora vamos a poner el auxiliar did, luego el sujeto a quién va dirigida la pregunta, al igual que aquí, ¿verdad? Aquí va dirigida a quién, el sujeto acá es a quién va dirigida la pregunta, igual. Luego el verbo al infinitivo y luego el complemento. En este caso, pregunta, ¿Did you go to the cinema? ¿Fuiste tú al cine? Ahora, pues aquí hay dos respuestas nada más, sí o no. Sí fui, yes I did. No fui, no I didn't. ¿Ok? Simple y sencillamente, ¿verdad? Ok, ahora dice finalmente, usamos expresiones de tiempo para el pasado. ¿Ok? En este caso tenemos las siguientes. Tenemos last, que quiere decir el pasado o la pasada. Ago, que quiere decir hace. Y yesterday, que quiere decir ayer. Por ejemplo, si yo digo last night, quiere decir en la noche pasada. O sea, nosotros decimos anoche, ¿verdad? O 10 minutes ago, 10 minutos hace 10 minutos, o también podríamos decir 10 minutos atrás, ¿verdad? Hace 10 minutos. Y tenemos la palabra yesterday, que es ayer. Ahora, otra expresión es last week, la semana pasada. Podríamos también decir an hour ago, hace una hora. O yesterday morning, ayer en la mañana. Last weekend, el fin de semana pasado. 3 days ago, hace 3 días. Yesterday afternoon, ayer en la tarde. Last month, el mes pasado. A week ago, hace una semana. Yesterday evening, ayer en la noche. ¿Ok? Luego tenemos last year, el año pasado. A month ago, un mes
hace un mes. The day before yesterday, el día antes de ayer, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos antier, ¿ok? En inglés no hay una palabra para antier, simplemente se dice the day before yesterday, el día antes de ayer. Luego tenemos last Monday, el pasado lunes. Aquí podríamos decir cualquier día de la semana, ¿verdad? Last Sunday, last Saturday, last Friday, igual. Dice el tal día pasado, ¿ok? A year ago, hace un año. Y yesterday night, anoche en la ok, acuérdate que evening, perdón, aquí voy a aclarar. Evening de 6 de la mañana, de 6 de la tarde aproximadamente 10 de la noche. Ya cuando digo yo night, ya me estoy refiriendo a 10 de la noche en adelante, ¿verdad? Así que pongamos en práctica eso. Por ejemplo, ¿verdad? I play basket yesterday afternoon. Yo jugué básquet ayer en la tarde, ¿ok? Muy bien, ahora que ya sabemos todo ese material, vamos a practicar. Dice, now you're ready to practice using the simple past tense with irregular verbs in affirmative, negative, and interrogative forms with short or long answers. ¿Ok? Vamos a practicar, ¿estamos listos? Vamos a ver. En el 1.31 vamos a poner los verbos en el orden, en la columna correcta, ¿verdad? Ya sea que sea regular, verbos regulares o verbos irregulares. Entonces escribe los verbos en la columna correcta, verbos regulares y verbos irregulares. Por ejemplo, tenemos paint, ¿verdad? Vamos a poner el verbo al infinitivo y luego vamos a poner el verbo en pasado. Si tú te fijas, el paint es un verbo regular. ¿Por qué? Porque termina en ed. Pero go es un verbo irregular, porque si te fijas, no tiene, ¿verdad? El pasado es muy diferente. Para eso tú tienes una lista ahí en tu cuaderno, que la dejé en la tarea anterior, para que tú sepas cuáles son los verbos irregulares, ¿ok? Entonces, vamos viendo cada uno de estos y vamos decidiendo si es regular o es irregular y lo copiamos en la respectiva columna y le ponemos el pasado a cada uno de ellos, ¿ok? Muy bien, vamos al 1.3.2, el pasado simple, los verbos irregulares, afirmativa y en oraciones afirmativas y negativas. These instructions. Let's continue working with irregular verbs. Read and follow the instructions for each section carefully, ¿verdad? Vamos a continuar trabajando con los verbos irregulares. Lee y sigue las instrucciones para cada sección cuidadosamente. En este caso, en el primer ejercicio, dice vas a escribir el pasado simple de los siguientes verbos irregulares. Copia los verbos del 1 al 16 para abajo, ¿verdad? Y escribe a la par el pasado simple de cada uno. Mira el ejemplo. Aquí tenemos come, que es un verbo irregular. El pasado es came. ¿Ok? Todos los que vemos acá, todos estos verbos son irregulares. Así que ojo, ¿verdad? Luego dice, en este siguiente ejercicio, dice, reescribe de nuevo las oraciones en pasado con los verbos irregulares usando afirmativo cuando tiene la crucita, negativo cuando tiene el signo menos o interrogative cuando tiene el signo de pregunta, ¿verdad? Forms. Ahí dice, escribe de nuevo las oraciones en tiempo pasado con los verbos irregulares usando las formas afirmativas, negativa o interrogativa. Ejemplo, veamos. Dice, el doctor gives me an injection. El doctor me da una inyección. Ahora, si tú te fijas, esta va a ser una oración positiva, afirmativa. Entonces, simplemente la voy a volver a copiar, ¿verdad? The doctor gave me, perdón, aquí no. Acá está en presente. Entonces, tú la vas a pasar a pasado. Entonces, va a decir, the doctor gave me an injection. Ok, así que ten mucho cuidado con esto, ¿verdad? Todas estas están en presente simple. Tú las vas a pasar dependiendo del signo que tengan entre paréntesis. Afirmativo, negativo, pregunta en pasado. Ok, así que hay que poner mucha atención. Muy bien. La voy a leer. Perdón, voy a leer acá. Paul gets a nice birthday present. We have milk for breakfast. Tony sends an email to Sally. The children write essays at school.
Luis does his homework. They eat Chinese food. Daniela goes to the supermarket. And the teacher teaches science. ¿Verdad? Ok, muy bien. Te voy a leer estos verbos también para que no nos quede la duda. Do, go, swim, cat, sleep, drink, live, eat, see, drive, have, meet, sit, take, write. ¿Ok? Muy bien. Vamos al 1.3. Past simple. Dice questions, form, and short answers. Instructions. Let's continue working with the simple past. Read and follow the instruction for each section carefully. Vamos a seguir con el pasado simple en la forma de pregunta y las respuestas cortas. Instrucciones. Vamos a continuar trabajando con el pasado simple. Lee y sigue las instrucciones para cada sección cuidadosamente. En la primera dice, utiliza la forma interrogativa del pasado simple. ¿Ok? Past simple in the interrogative short answers. Use the interrogative form of the past simple. ¿Verdad? Por ejemplo, tenemos Kate learned her history lesson. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la pregunta. ¿Ok? Did Kate learn her history lesson? Vamos a hacer la pregunta, ¿ok? Entonces, the children saw their grandparents. Did the children see their grandparents? Your mother found a new job. Did your mother find a new job? The neighbors paid the house rent. Did the neighbors pay the house rent? Your father told you about the accident. Did your father tell you about the accident? Acordémonos que aquí las oraciones están ya en pasado, ¿verdad? Pero ustedes las van a pasar a forma interrogativa. Acordémonos del auxiliar y que el verbo lo vamos a poner al infinitivo, no conjugado, ¿ok? Luego, en la número 2, answer the question with short answers, ¿verdad? Did Kate drive to work? Manejó Kate al trabajo. Y aquí ya nos dan parte de la respuesta, ¿verdad? Yes. Ahora, ¿qué voy a poner ahí? Si me pregunta por Kate, entonces es she, ¿verdad? Entonces voy a decir, yes, she did. Did Juan build a garden shed? ¿Construyó Juan una sombra para el jardín? No, he didn't. No, he didn't. Ok, las demás te las dejo a ti. Did you make a cake? Did she go to the park? Did the teacher mark the exams? Ok, contesta las preguntas con respuestas cortas. Ok, muy bien. En el 1.4 Production dice, ya es el último ejercicio que vamos a hacer. Dice, write a paragraph in the simple past about someone in your family. Describe the activities they did and if they practice any healthy habits. Vas a escribir un párrafo en el pasado simple acerca de alguien en tu familia. Describe las actividades que esta persona hizo y si practicaba algún hábito saludable. Ahí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Dice, my father's name is Ramón Luis Joya. He is 61 years old. He lives in Jocoro, Morazán. He is a teacher. Last Saturday, he woke up at 5 a.m. He took a shower and then he had breakfast. He had eggs, fried beans, tortillas, and coffee for breakfast. He cleaned his bedroom and went to the market. ¿Verdad? Y ahí va a continuar, ¿ok? Aquí continúa, ¿verdad? Lo puedes copiar este ejemplo si gustas, pero tú vas a hacer tu propia historia, ¿verdad? De una persona en tu familia, ¿ok? Y ahí vas a poner en práctica el pasado. ¿ok? Muy bien. Acuérdate que siempre está bien el recurso en línea, ¿verdad? Que es importante que los veamos. Dice, en los siguientes videos podrás escuchar y visualizar vocabulario relacionado con el pasado simple with regular verbs. Si deseas ampliar tu vocabulario, gramática, habilidades auditivas acerca de estos temas y educar tu oído con la correcta pronunciación en inglés, da clic sobre los siguientes links, ¿ok? Muy bien.
también al final acordémonos siempre de hacer la autoevaluación, ¿verdad? Para saber, o sea, contestar honestamente, ¿verdad? Si tú crees que lo haces, que necesitas trabajar más o que todavía no lo haces, ¿ok? Así es que espero que trabajemos bien en esta guía y pues será hasta la próxima. Bye bye.